Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, a dejarnos iluminar por el Evangelio de este martes de la quinta semana del tiempo ordinario. Pues muy bien, queridos míos, vamos a seguir esos pasos, esas pautas que nos hemos propuesto para las reflexiones del Evangelio. Primera pauta, el contexto. ¿En qué contexto nos encontramos? Queridos míos, nos encontramos en un contexto totalmente tranquilo, inofensivo, cotidiano, una comida. Está Jesucristo con sus apóstoles y discípulos comiendo. Pues muy bien, ese es el contexto, una comida. Lo dejamos ahí. Personajes, tenemos los siguientes. Jesucristo nuestro Señor, apóstoles, discípulos, escribas, fariseos y luego también una aplicación para nosotros. Repito, personajes, Jesucristo, apóstoles, escribas y fariseos, y por supuesto también el resto del pueblo. ¿Y cómo nos describe, queridos hermanos, el Evangelio a estos distintos personajes? A Jesucristo, queridos míos, nos lo describe plantando cara a aquel que se quiere pasar de listo con él. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Vuestro culto solamente de boca, vuestro corazón está lejos de Dios. Queridos míos, aquí esta ya es una primera enseñanza muy práctica para nuestra vida. Si buscamos a Cristo Jesús como maestro, como pastor, como luz, como camino, como verdad, pues encontraremos, queridos míos, eso, alguien que nos enseña, a alguien que nos guía, a alguien que nos hace sentir importantes, a alguien que ilumina el sentido de nuestra vida. Pero si nosotros buscamos ponernos de tú a tú con Jesucristo, queridos míos, creo que sale bastante caro. Porque entonces ya, queridos míos, Jesucristo hace salir a flote la verdad de nuestro corazón y podemos quedar muy avergonzados. Fíjate cómo terminaron estos escribas y fariseos que venían a plantar cara a Cristo Jesús. El mismo Hijo de Dios les dijo hipócritas. El mismo Hijo de Dios les dijo que su corazón estaba lejos de Dios. Tremendo, ¿eh? Procuremos entonces pedirle al Espíritu Santo, ya que Jesucristo nos plantea esa posibilidad de o estar cerca o estar lejos del corazón de Dios, pues pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia para que con Cristo Jesús nuestro corazón esté cerca de Dios. ¿Cómo nos describe también el Evangelio a los discípulos y a los apóstoles? Pues queridos míos, normal, pues tenían hambre, están comiendo, pero parece que algunos pues no se lavaron las manos. El texto es bastante gráfico y descriptivo. Dice que según los preceptos humanos, lo deja muy claro nuestro Señor Jesucristo, los judíos antes de comer pues se lavaban ellos y lavaban todo, jarras, ollas, vasijas, ellos hasta la altura de los codos, etc. Pero parece ser que algunos discípulos pues tenían mucha hambre y se sentaron a comer pues lavándose lo indispensable o sin lavarse. ¿Qué sabemos? Y entonces aquí vienen los fariseos y escribas a plantar cara a Cristo Jesús, diciéndole que porque algunos, atención con esta parte del Evangelio, porque dice que algunos, quiere decir que no todos, quiere decir que algunos de los apóstoles del grupo cercano a Jesucristo nuestro Señor sí se habrá lavado las manos y se habrá seguido esa tradición. Y algo que algo que he caído en la cuenta gracias a estas últimas reflexiones. Fijaros como siempre la crítica, la interpelación a Cristo Jesús recae sobre los apóstoles, no sobre él. ¿Por qué tus discípulos? ¿Por qué tus discípulos? ¿Por qué tus discípulos? No quiere decir esto, queridos míos, que Jesucristo, nuestro Señor, habrá llegado allí antes de comer y se habrá lavado las manos hasta la altura de los codos, siguiendo esa tradición del pueblo de Israel. Pues aquí os dejo esta inquietud, queridos míos. Y entonces, pues Jesucristo ya le responde, hipócritas, el Evangelio, como os digo, el día de hoy nos lo debemos de tomar muy en serio. Cristo, como tiene un corazón de carne,
como tiene un cuerpo, queridos míos, tiene sentimientos, tiene emociones, Él puede reaccionar, queridos míos, y de hecho reacciona ante nuestras actitudes, ante nuestras palabras, ante nuestras acciones. Entonces procuremos nosotros estar cerca de Él y con Él cerca del Padre y pedirle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de que de los labios de Jesucristo, nuestro Señor, nunca tengamos que escuchar la palabra hipócritas. Bien, vamos a continuar. Y entonces pues ya está ahí el resto del pueblo pues a lo suyo, comiendo, disfrutando, compartiendo. Entonces, queridos míos, me llama la atención porque por el hecho de que habéis notado que insistí mucho en el contexto, una comida, algo tranquilo, algo ordinario, algo del día a día, algo inofensivo, algo inocente. Pero ¿qué ocurre? Aquí entra la mirada mezquina, virulenta del hombre. Y esto me lo aplico a mí, porque yo también tengo una vida. ¿Cuántas veces yo me convertí en una situación ordinaria, común y corriente, en un punto, en una fuente para provocar un altercado, queridos míos? Y esto lo vimos nosotros en el día a día. Entonces procuremos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que nosotros, queridos míos, no busquemos problemas donde no los hay. En esto somos unos, vamos, no tendremos doctorados, no seremos licenciados, pero en el doctorado de buscar problemas donde no los hay, todos, queridos míos, ya estamos graduados y con 5 estrellas, por decir algo, con matrícula de honor, cum laude. Bien, queridos míos, entonces vamos a continuar. Tercer punto, los diálogos. Bueno, ya me he adelantado respecto a los diálogos, pero vamos a dar un paso adelante. Notemos que Jesucristo dice a los escribas, a los fariseos, que ellos ellos y luego también nosotros, tenemos la capacidad de anular, de invalidar los mandamientos de Dios. Cristo Jesús nos está revelando, aunque ya esto lo sabemos desde toda la vida, pero Cristo Jesús nos recuerda que existen unos 10 mandamientos, mandamientos que vienen de Dios, y luego existen también unos preceptos que vienen del hombre y que quedan ahí, preceptos meramente humanos. Entonces, queridos míos, aquí otro llamado de atención para nuestra vida y la vida en el mundo entero. Tenemos la capacidad de anular, de invalidar. Fíjate que el verbo griego es akiró, que esa alfa sería una alfa privativa. El verbo griego kiró significa dar consistencia, dar legitimidad, dar fuerza. Pues nosotros tenemos la capacidad de poner esa alfa privativa, de invalidar, de anular, de hacer inconsistente el mandamiento de Dios para nosotros, para nuestra conciencia, porque el mandamiento de Dios está ahí. Todos, queridos míos, por X o por Y, hemos tenido noticia, conocimiento de esa película de Moisés. Y todo el mundo ha visto alguna vez una imagen de Moisés con esas 2 tablas de piedra que contenían los mandamientos escritos por el dedo de Dios. Y ahí están los mandamientos. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, honrar padre y madre, no matar. Pues nosotros tenemos la capacidad de invalidar esos mandamientos en nuestra vida y luego asumir las consecuencias, porque cuando estaba reflexionando sobre este evangelio me venían las palabras del Génesis. Caín, ¿dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano clama hacia mí. Entonces, queridos míos, procuremos nosotros no invalidar ni anular los mandamientos de Dios. Vamos a tomar algunos mandamientos, santificar las fiestas. Nosotros ya este mandamiento lo tenemos, vamos, requete que contra invalidado, anulado. Y luego se ven las consecuencias, queridos míos. Luego se ven las consecuencias en el mundo por no escuchar la palabra de Dios, por no alimentarnos en el amor de Cristo Jesús mediante la Eucaristía. Luego se ven las consecuencias de no tener ese trato con Cristo Jesús, porque como no tenemos fuerza para amar, lo que sale de nosotros en muchas ocasiones es altercados, odios, malas palabras. Esto tenemos que tomárnoslo muy en serio. Ya el tema de la Eucaristía dominical y aconsejable diaria, pues lo vamos a tocar en otro momento. Vamos a continuar. Cuarto mandamiento, que es el que Jesucristo
es el mandamiento que Jesucristo toca, trata en este evangelio. Y aquí, queridos míos, otro llamado de atención, otra sirena que debe retumbar en nuestras conciencias. Actualmente, queridos míos, es algo que vivo yo y algo que lo veo continuamente, de puertas para afuera, luz, buenas palabras, buenos tratos, atenciones, detalles. En casa, oscuridad, frialdad. Entonces, queridos míos, vamos entonces a procurar pedirle al Espíritu Santo para nosotros y para el mundo entero, que nos, siguiendo el consejo de Cristo Jesús, que hagamos un examen de conciencia, cómo estamos cumpliendo ese mandamiento de Dios. No es un precepto humano, un mandamiento de Dios. ¿Cuántas veces, queridos míos, que yo también he caído en esto, por tanto trabajo, por tanto apostolado, descuido las llamadas a mis padres? Pues aquí está. ¿Cuántos hijos nos llevan años y años y años sin llamar a sus padres, sin llamar a su papá, sin llamar a su mamá? ¿Cuántas familias ahora mismo no están peleándose por dinero, queridos míos, por herencias? Yo es que estaba escandalizado, porque yo pensaba que yo en Colombia nunca iba a ver algo semejante. Y sí, queridos míos, tengo alguna persona por ahí, alguna familia, ustedes no saben de quién se trata, pues que ya me di cuenta que peleando por herencias, queridos míos, por dinero. Ahí veis, anulamos, destruimos, invalidamos, ya no solo el mandamiento de Dios, sino los lazos sanguíneos que nos unen. ¿Por qué? Porque no asistimos a la Eucaristía, porque no nos alimentamos del amor de Cristo Jesús y luego no somos capaces de amar a los demás. Queridos míos, el amor a los demás es algo muy en serio y no pretendamos amar a los demás solamente con nuestras propias fuerzas. Ese mandamiento del principal y el mayor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no crees que Jesucristo lo puso en primer lugar en esa jerarquía de los mandamientos porque era el más facilongo y porque era el que sonaba mejor? No, lo puso como primer mandamiento porque es el principal. Amar a Dios y amar a los hermanos. Y para amar a Dios y amar a los hermanos tenemos que participar de ese corazón, de ese fuego ardiente que es Cristo Jesús. Pues bien, queridos míos, vamos entonces ahora al cuarto punto, los objetos. Bueno, pues nos encontramos en esa comida, ya hemos dicho algo, no busquemos problemas donde no los hay. ¿Qué otro elemento visible, tangible? Bueno, pues las ollas, las vasijas, el agua para lavarse, para purificarse las manos. Bueno, pues aquí tampoco está de más recordar o hacer un examen de conciencia qué tradiciones, qué preceptos humanos tenemos nosotros que automáticamente invalidan, anulan los mandamientos de Dios. No es que yo soy así y trato a mi hermano como me place. Ahí yo mea culpa. No es que tengo mucho que hacer, ya, pero es que tú siempre vas a tener tiempo para comer. ¿Por qué no sacamos tiempo para asistir a la Eucaristía? No es que yo no me confieso con un cura que es más pecador que yo. Ya vale, pero es que eso es un sacramento instituido por Cristo Jesús. Tenemos que lavarnos, tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos. Pues bien, queridos míos, y quinto punto, las aplicaciones que ya hemos hecho varias en este Evangelio. Primero, pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de, con Cristo Jesús, estar cerca con el corazón de Dios y no solamente con la boca. Pidámosle también al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de nunca escuchar del labio de Jesucristo esa palabra hipócrita, sino que siempre estemos ahí con una postura orante, con una postura de reverencia, con una postura de amor para con Cristo Jesús y nunca pretender plantarle cara a cara. También pedir por tantos hermanos nuestros que se ponen de tú a tú con Jesucristo para pedirle cuentas, para pedirle justificantes de sus acciones. No, queridos míos, tenemos que recuperar esos sentimientos humildes de nuestros abuelos, de nuestros mayores, queridos míos, que respetaban a Dios, que amaban a Jesucristo, que invocaban la ayuda y asistencia del Espíritu Santo.
Muy bien, ¿qué otra aplicación podemos traer? Bueno, pues hacer ese examen de conciencia, queridos míos, sobre cuáles son nuestros preceptos y tradiciones humanas que invalidan automáticamente y con todo el desparpajo del mundo los mandamientos de Dios. Repito, Jesucristo nos ha revelado en este día que sí hay unos mandamientos que vienen de Dios y que hemos de cumplirlos. Y uno de esos mandamientos es honrar padre y madre. Y en ese cuarto mandamiento está incluida toda nuestra familia, queridos míos. Es que tendríamos que hacer un retiro, unos ejercicios espirituales a nivel mundial para reestructurar y recomponer nuestra relación con nuestra familia. Si hiciéramos esto, queridos míos, y luego saliéramos al mundo, pues efectivamente podríamos tener una mejor armonía, una mejor convivencia, porque esto lo vivimos en el día a día, claro. Todos tenemos un mejor amigo, unos compinches, unos parceros, perdóname la expresión, no, así hablamos en Colombia, unos parceros, unos cuates, como se hable en México, pero claro, tú no vives con esos cuates. Tú no tienes que pagar el estudio, esos cuates no te pagan a ti el estudio. Esos compadres, esos panas no compran el mercado, la comida para llevar a tu casa. Y luego, queridos míos, con los compadres, con los panas, eso sí que están ahí siempre en la jerarquía de nuestro interés. Siempre estamos dispuestos a hablar con ellos, a escucharlos. Y luego nuestros padres. Y luego nuestros primos. ¿Cómo puede ser que haya primos en una familia que lleven años y años sin relacionarse con los demás? ¿Cómo puede ser que existan hombres y mujeres que no llaman a sus padres, que sus padres no tienen noticia de ellos? Pues queridos míos, así está el mundo y estos pecados claman a Dios. Es que me da hasta un poco de apuro llamarle pecado, pero es así, o sea, esta falta de sentido común. Y repito, yo el primero, porque cuando yo preparo estas predicaciones también hago una reflexión, o sea, yo me miro en el espejo del Evangelio y digo, tengo que cambiar muchas cosas. Pues bien, queridos míos, vamos a continuar reflexionando día a día en el Evangelio para extraer esas enseñanzas y esas palabras de vida eterna que nos trae Cristo Jesús. Que a mí lo que hoy más me ha movido el corazón es eso. Hay unos mandamientos que vienen de Dios y que tenemos que cumplirlos, queridos míos. ¿Para qué? Para que Dios esté tranquilo y nos tenga todos controlados. No, queridos míos, para que nuestra vida produzca fruto y lo produzca en abundancia. A ver, un ejemplo y ahora sí acabamos. Los rieles de un tren, por poner algún ejemplo, o una carretera, una autopista. No es que a mí el Estado, el gobierno me obliga, me coacciona a ir por esa autopista. Pues por esa autopista vas a llegar más rápido, chico. No es que yo no me imagino un tren, no es que yo tengo que tener libertad, autonomía y no voy a seguir más por esos rieles, voy a ir por el pasto, voy a ir por los ríos. Mira, no eres un bote y no vas a llevar a ninguna, y no vas a transportar a las personas a su sitio de destino, todo lo contrario, vas a terminar tren, en este ejemplo ficticio, pues cargándote, destruyendo la vida, quitándole la vida a muchas personas. Pues esos son los mandamientos de Dios, queridos míos, autopistas, rieles por los cuales el tren de nuestra vida y el coche, el carro de nuestra existencia puede llegar a un punto seguro haciéndole bien a los demás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.